Es muy fácil imaginar por un momento el acto de abrir una vieja caja de cartón. Ujú. Pero bueno, no una caja cualquiera. Hablamos de una de esas cajas que llevan décadas, literalmente décadas, acumulando polvo en lo más alto de una estantería olvidada. De las que ya nadie recuerda que están ahí. Exacto. Y al cogerlas se nota que pesa muchísimo más de lo que debería pesar una caja de ese tamaño. Claro, el peso te descoloca totalmente. Eso es. Y al levantar la tapa, pues no hay papeles amarillentos, tampoco hay recortes de periódico antiguos, ¿Qué es lo que uno esperaría encontrar, no? lógicamente. Pero lo que hay dentro son placas de cristal, Uf, material muy delicado. muy frágiles, frías al tacto, recubiertas por una emulsión química que si la miras de cerca parece que está a punto de desprenderse. Sí, es un material que sufre muchísimo con el tiempo. Y entonces se levanta una de esas placas con muchísimo cuidado, se pone a contraluz y de repente ocurre algo que es absolutamente mágico. Fíjate. Hay un rostro. Un rostro devolviendo la mirada directamente desde el año 1950. Es que es una experiencia profundamente tangible. Es, digamos, casi como sostener el tiempo en las manos y mirar a un fantasma directamente a los ojos. Vamos a desgranar esto, porque lo que tenemos entre manos hoy es mucho más que unas cuantas fotos antiguas. Desde luego. Hoy estamos buceando en unas cajas exactas a esas que acabamos de describir. Cajas rescatadas en el municipio extremeño de Fuente de Cantos. Ujú. Y los documentos que vamos a analizar tiran por tierra todo lo que solemos asumir sobre cómo se conserva la memoria de un lugar. Totalmente. Rompen muchos esquemas. A través de este conjunto de fuentes, vamos a explorar cómo el alma de este pueblo, entre los años 50 y 80 más o menos, quedó inmortalizada por dos fotógrafos radicalmente distintos. Dos figuras que no podrían ser más opuestas, de hecho. O sea, por un lado tenemos a un ebanista, un hombre que dominaba la materia física hasta el punto de construirse sus propias cámaras. Una barbaridad técnica para la época. Y por otro lado, un joven marcado por la guerra, alguien cuya propia materia física, su propio cuerpo, se convirtió en su mayor obstáculo. Son dos perfiles biográficos que nos obligan a replantearnos qué significa realmente capturar una época. Exacto. Todo este material, además, nos llega gracias a un evento muy especial programado para el 13 y 14 de marzo de 2026. Eso es. Un evento titulado Encuentro con la historia, fuente de cantos en el siglo XX a través de la fotografía. Y hay que destacar que la razón de ser de este evento nace de una mezcla, digamos, de celebración y también de luto. Sí tiene ese componente agridulce. Claro, porque por una parte está la monumental tarea de digitalización del inmenso fondo de la Fundación José Gordillo. Ujú. Pero por otra, rinde un homenaje póstumo a nuestro segundo protagonista, a Diego Sánchez Cordero, que falleció recientemente. Una pérdida importantísima para la memoria local. Sin duda. Todo esto va a cristalizar en una exposición en el Centro de Interpretación Francisco de Zurbarán. Un espacio fantástico, por cierto. Sí, y la forma en que los organizadores han planteado el espacio me parece sinceramente de una brillantez absoluta. A ver, cuéntanos cómo lo han enfocado. Pues no han puesto las fotos de uno en una pared y las del otro en la pared de enfrente, como se suele hacer. Ya, la típica separación física. Eso es. Lo que han hecho es crear una conversación entre ambas obras. Ah, claro, porque comprendieron que tenían entre manos dos mitades del mismo ecosistema. Exactamente. Diego Sánchez Cordero dedicó gran parte de su esfuerzo a retratar los paisajes urbanos, las calles empedradas, las plazas, las fachadas de las casas. Digamos que él fotografiaba el escenario. Eso es, el escenario vacío o semivacío. Mientras tanto, José Gordillo retrató a las gentes, a los habitantes que ocupaban esos espacios. Claro, tiene todo el sentido. Al superponer ambas visiones, la exposición permite al visitante reconstruir no solo el dónde estaban las cosas, sino el quién estaba allí. Es maravilloso. Es un enfoque curatorial que trasciende, la simple exhibición estética de colgar fotos bonitas. Y además no se limitan solo a colgar las imágenes. El programa viene acompañado de unas ponencias clave para dar un contexto vital a quien asista. Fundamental para entender lo que se está viendo. Por ejemplo, contarán con Matilde Muro. Ella va a desmitificar la idea de que la región estaba atrasada tecnológicamente, hablando sobre la fotografía en Extremadura en el siglo XX. Que es un tema que da para muchísimo. Totalmente. Luego, Covadonga Casimiro va a detallar la experiencia pionera de catalogar el fondo de José Gordillo. Un trabajo que definen como titánico, ¿verdad? Titánico es quedarse corto. Ya llegaremos a las cifras. Y finalmente, Felipe Lorenzana de la Puente se encargará de introducir la compleja vida de Diego Sánchez Cordero.
Pero el punto de inflexión de este evento, lo que realmente cambia la dinámica habitual de cualquier museo o exposición, es lo que el folleto describe como un segundo diálogo. Ese es el concepto clave. Y aquí es donde la exposición deja de ser un archivo pasivo de mirar y no tocar, Exacto. para convertirse en un organismo vivo. Absolutamente, porque piden a los visitantes que recorran la muestra usando su propia memoria para identificar los rostros anónimos de esas fotografías. Fíjate qué iniciativa tan potente. El objetivo final de todo esto es devolver esas instantáneas a sus descendientes. Claro. Para quienes nos escuchan, es facilísimo trazar un paralelismo con el presente. Esencialmente se está pidiendo a la gente que haga el equivalente físico a etiquetar a alguien en una red social. Es una analogía muy buena, sí. Claro, alguien ve una foto de un grupo y dice, anda, ese de ahí es mi abuelo. ¿No tiene nada que ver con un simple clic? No se está simplemente notificando a un contacto, se le está devolviendo a una familia un fragmento perdido de su propia historia. Una imagen que en muchos casos quizá no sabían ni que existía. Exactamente. Lo fascinante aquí es el mecanismo de rescate de la identidad colectiva. Al pedirle a la comunidad que ponga nombre a los rostros, se está, en cierto modo, democratizando la historia. Claro, ya no viene de arriba hacia abajo. Eso es. Ya no es una institución académica dictando qué personaje es importante y cuál no. Son los vecinos. Son los propios vecinos quienes deciden rescatar su pasado del olvido. Utilizan esas imágenes, con todas sus luces y sombras, como el instrumento idóneo para anclarse en el presente. Y para entender el milagro de que estas imágenes siquiera existan hoy en día, tenemos que sumergirnos en las mentes y en las manos de quienes estaban detrás del objetivo. Fundamental. Hablemos de José Gordillo. Nace en Fuente del Maestre en el año 1888. Finales del siglo XIX. Y al leer los paneles expositivos, la etiqueta por la que se le conocía, que era Pepe el Retratista, Sí, se queda cortísima. muy corta, sí. Estudió Bellas Artes en Badajoz y luego en Sevilla. Ganó premios, participó en la Exposición Iberoamericana de 1929 como pintor. O sea, una formación académica sólida. Sí, pero lo que me deja atónito, de verdad, es su faceta de empresario multidisciplinar. Era un hombre orquesta. Totalmente. Fue pintor, vendedor de ultramarinos, empresario de cine y ebanista. Y es precisamente esa formación artesanal, el ser ebanista, la que define su genio fotográfico. Fíjate. Gordillo era un autodidacta en la fotografía, sí, pero su acercamiento al medio no era el de un aficionado cualquiera. Claro, tenía una base. Su dominio previo del dibujo y la pintura le otorgaba una comprensión innata de la composición, de la perspectiva y de cómo se comporta la luz. Pero espera, porque aquí es donde los documentos me dejaron completamente descolocado. A ver. Sabemos que abrió su galería en la calle Bullones número 5. Y como era ebanista, pues él mismo construyó el mobiliario de su estudio. Lo cual es lógico, ¿no? Si eres ebanista, te haces las sillas. Vale. Hacer una silla o montar un telón de fondo tiene todo el sentido del mundo. Pero las fuentes indican que también se construía sus propias cámaras fotográficas. Es que es increíble. Necesito que nos detengamos en esto. Aquí es donde se pone realmente interesante. Construirse una cámara no es como tallar un marco de fotos de madera. Desde luego que no. Es óptica pura. Es como si un fotógrafo de bodas actual decide que no quiere comprarse una cámara, se va al garaje y empieza a fundir plástico y cristal para hacerse una reflex desde cero. Sí. La gente pensaría que ha perdido la razón por completo. ¿Cómo logra un ebanista a principios del siglo XX crear un instrumento de precisión óptica? Bueno, es una reacción totalmente lógica frente a algo que hoy nos parece ciencia ficción, ¿Ya? pero que entonces respondía a la pura necesidad unida a un ingenio extraordinario. Pensemos en una cámara de gran formato de aquella época. En su esencia más básica, es una caja oscura estanca a la luz. Una caja negra, ¿sí? Ojar la placa de cristal. Vale. Gordillo dominaba la mecánica de la madera. Sabía cómo crear ensamblajes perfectos que no dejaran pasar ni un solo fotón de luz no deseado. Claro, el sellado de la luz es vital. Exacto. Y entendía cómo adaptar cremalleras metálicas para mover ese fuelle y conseguir enfocar la imagen. ¡Qué barbaridad! Al comprender de primera mano los principios físicos y construir la herramienta desde cero, su relación con la fotografía tenía una base profundamente técnica. No era solo darle a un batón. Para nada. Cuando salía a capturar bodas o bautizos, no estaba usando un aparato comprado en una tienda. Estaba operando una extensión literal
de sus propias manos y de su conocimiento de la física. Tiene muchísimo sentido visto así. Es el dominio absoluto de la materia. Totalmente. Y vaya si le sacó partido. Tras la Guerra Civil, ya en la década de los 40, su negocio de fotografía ambulante se expande por toda la región. Sí, empieza a moverse por los pueblos vecinos. Llega a Ceuchal, a Bienvenida, Zafra, Llerena. Una ruta comercial en toda regla. Y es en esta época cuando sus hijos, que ya son adultos, toman las riendas de ese trabajo ambulante. Lo que nos lleva al tesoro específico de Fuente de Cantos. Eso es. Resulta que han sobrevivido 107 negativos de cristal de esta localidad. 107. Archivados además con un cuidado reverencial en sus cajas originales, unas cajas de la marca Bafka. Que es un milagro que se conserven las cajas también. Sí, y esas 8 cajas contienen un total de 327 imágenes. Y aquí, para quien se pregunte cómo es matemáticamente posible que 107 cristales contengan 327 fotos, Claro, los números no cuadran a simple vista. ¿no cuadran? Pues los documentos nos explican la cruda economía de la época. Las placas de cristal eran carísimas, así que, mediante unas máscaras físicas dentro de la cámara, tapaban una parte del cristal. Fíjate. Hacían un retrato en una mitad, luego movían la máscara y usaban la otra mitad de la misma placa para otro cliente distinto. Optimizaban el material al milímetro, literalmente. ¿Al milímetro? No se desperdiciaba nada. Es una práctica que demuestra, una vez más, ese ingenio técnico del que hablábamos. Sí, sí. Y el hecho de que estas cajas hayan llegado a nuestros días es insólito. Sobre todo sabiendo que 4 de ellas están fechadas entre 1944 y 1952. Es muchísimo tiempo para un material tan inestable. El cristal es pesado, atrae a la humedad si no se guarda bien. Y la emulsión química se degrada, claro. Exactamente. Por eso ha sido necesario el trabajo del prestigioso conservador portugués Luís Pao. Para poder digitalizarlas y acondicionarlas correctamente. Un trabajo de rescate puro. Aunque hay que decir que las fuentes revelan que la Fundación Gordillo, que está dirigida hoy por sus nietas, aún se enfrenta a un misterio. Un misterio digno de una novela de detectives, diría yo. Tal cual. Saben que la familia trabajó allí en Fuente de Cantos, sí, pero no tienen claro qué local usaron exactamente, ni las fechas precisas de todas las fotos. Ya. Y lo más enigmático de todo, no saben cuál de los hijos de Gordillo fue el autor material de esas placas en concreto. Claro, porque iban rotando. Exacto. ¿Fue Antonio? ¿Fue Juan? ¿O quizá fue Ascensión? Es un vacío histórico que esperan llenar, precisamente, con la memoria de los vecinos durante la exposición. Es el ejemplo perfecto de cómo el pasado nunca está completamente escrito. Siempre hay un margen para la investigación y sobre todo para el descubrimiento colectivo. Desde luego. Ahora bien, si Gordillo representaba ese dominio magistral de la materia física, de la madera, de la luz, de la química, Sí, el artesano absoluto. la transición hacia nuestro segundo protagonista es, sinceramente, impactante. Es un contraste brutal. Porque la vida de Diego Sánchez Cordero está definida precisamente por un cuerpo que se niega a obedecer. Y por un entorno profundamente hostil, además. Su historia es de esas que te encogen el corazón en un instante y al siguiente te lo llenan de un asombro absoluto. La trayectoria de Diego es un testamento de resiliencia extrema. Totalmente. Nacido en Fuente de Cantos en 1940, su punto de partida es la pobreza más severa que podamos imaginar. En plena posguerra. Exacto. Era el mayor de 3 hermanos en un pueblo ahogado por las secuelas de esa posguerra. Su madre fallece cuando él apenas tiene 9 años. Y eso le obliga a entrar de golpe en la adultez para poder sobrevivir. Es una infancia robada. Y a los 16 años toma una decisión a la desesperada para huir de esa miseria. Sí, Se alista como voluntario en el ejército. El panel de la exposición contiene un detalle biográfico que, de verdad, es de esos que se quedan grabados en la retina. es tremendo, sí. Describe su primer viaje en tren hacia el Regimiento Soria número 9 en Sevilla. Viajó con 5 pesetas en el bolsillo 5 pesetas. y una maleta de madera prácticamente vacía. Es que esa maleta vacía es una metáfora devastadora de la España de aquel momento. Totalmente. Alguien que no tiene absolutamente nada y busca en la rigidez del ejército una vía de escape. Y al llegar allí, se encuentra con sus propias lagunas educativas. Claro, no había podido estudiar. Para poder pagarse la academia militar y aprender, tuvo que ingeniárselas vendiendo cigarrillos sueltos a sus propios compañeros. Buscándose la vida como fuera. Y justo cuando parecía que empezaba a estabilizarse un poco en Sevilla, el destino le arrolla por completo. Sí,
Ahí llega el punto de inflexión trágico. Es enviado a la guerra de Sidi Ifni entre 1957 y 1958. Un conflicto que los textos a menudo denominan la guerra olvidada. Y allí, la onda expansiva de la explosión de un mortero le provoca daños irreparables. Físicos y neurológicos. Desarrolla una ataxia, una enfermedad neurológica degenerativa severa. Y el golpe definitivo no fue solo el trauma físico, sino la respuesta institucional. Eso es lo más doloroso. Tras sacrificar su salud, el ejército lo licenció por estar enfermo, abandonándolo sin ningún tipo de recursos. Lo dejaron tirado. Literalmente, sin reconocerlo como víctima de guerra y denegándole cualquier tipo de compensación económica o médica. Y Diego procesó esta traición monumental y la destiló en una reflexión que dejó por escrito. Una frase que marca todo su carácter, ¿sí? Él escribió: "Las guerras siempre se pierden". Es una frase lapidaria, una claridad moral que solo puede nacer del dolor más absoluto. Tras esto, regresa a Fuente de Cantos a principios de los 60. Y en ese contexto de un pueblo que se está vaciando por la emigración masiva, ya sea a las grandes ciudades o al extranjero, Que era la tónica habitual en la región, Diego, en lugar de hundirse en la amargura de lo que le había pasado, hace algo profundamente empático. fíjate. Empieza a enseñar a leer y a escribir a las mujeres del pueblo. ¡Qué iniciativa tan bonita! Lo hacía para que pudieran mantener el contacto por carta con sus maridos emigrados. Claro. Él mismo sostenía una frase preciosa. Decía que las cartas transportaban sentimientos. Si analizamos este acto, vemos a un hombre reconstruyendo las conexiones humanas que la economía y la miseria estaban destrozando. Exactamente. Y luego, en 1962, decide establecerse en Don Benito. Sí, cambia de localidad. Allí encuentra el sustento vendiendo cupones de la ONCE, Ujú. que era una salida laboral común para personas con discapacidades visuales o físicas severas en aquella época. Claro. Pero su fuego interno, su vocación innegociable, era otra. Él quería ser fotógrafo. Y aquí llegamos a la gran ironía de su vida. Es un concepto casi literario, de verdad. A ver, Alguien que sufre una afección neurológica que le provoca temblores incontrolables en las manos y en la cabeza, sí. decide que su medio de vida va a ser la única profesión que, por encima de todo, requiere de un pulso de cirujano para que la imagen no salga movida. Es un contrasentido brutal. Es como desafiar a las leyes de la física. Para quienes nos escuchan, que estamos acostumbrados hoy en día a que el teléfono móvil estabilice la imagen automáticamente con inteligencia artificial, Claro, hoy no nos preocupamos por el pulso. exacto. Pensar en hacer fotos nítidas con cámaras analógicas pesadas, mientras tus manos tiemblan sin cesar, es un desafío colosal. Es como alguien con vértigo extremo decidiendo ser equilibrista. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que es un desafío que va mucho más allá de lo puramente técnico. Ujú. Es un acto de rebelión contra su propio destino. Totalmente de acuerdo. La fotografía no era un simple pasatiempo para Diego, era una conquista vital. Sí. Se estaba negando a aceptar las limitaciones que el Estado, el ejército y su propia biología le habían impuesto. El propio Diego lo relataba en sus escritos con un humor muy agudo, ¿eh? Sí, tenía mucha retranca. Decía, imaginando mi estampa, yo tampoco me hubiera fiado mucho de mí. Normal. Los clientes dudarían. Tuvo que soportar las burlas de la competencia y la desconfianza de los clientes. Pero hablemos de la mecánica de su esfuerzo. Las fuentes detallan que revelaba sus fotos en un laboratorio casero de 1 metro de ancho por 2 de largo. Un espacio minúsculo. Imaginemos ese espacio, diminuto, cerrado a cal y canto, alcanzando los 40 grados en los veranos extremeños. Insoportable. Ahí estaba Diego, rodeado de químicos tóxicos, bajo una tenue luz roja, lidiando con el temblor constante de su cuerpo para revelar cada negativo. Las condiciones eran extremas. Y claro, para compensar sus problemas físicos, tuvo que replantear cómo operaba su equipo. Tuvo que inventar su propio método. Evitaba sistemáticamente los teleobjetivos, por ejemplo. Ah, claro, por el temblor. Exacto, ya que cualquier mínima vibración de las manos se multiplica drásticamente con la distancia focal del teleobjetivo. Lógico. Tuvo que sacarse las licencias oficiales a base de pura cabezonería, en lo que él mismo denominaba la universidad de la vida. Su nivel de autoexigencia era altísimo. Llegó a escribir algo muy revelador. Si alguna vez me enfadaba era conmigo mismo, por no poder hacer las fotos con la normalidad de una persona sana.
Qué duro y qué inspirador a la vez. Sí, y a través del objetivo de la cámara, este hombre encontró el punto de apoyo, la estabilidad literal y figurada que el mundo le había arrebatado. Así es. Lo que nos empuja, claro, a la gran reflexión de este análisis a fondo. Al observar las inmensas colecciones que estos dos fotógrafos han dejado atrás, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué lectura debemos hacer de todo este material? Bueno, para empezar hay que dimensionarlo. La magnitud de la preservación es abrumadora. Los números son mareantes. La Fundación Gordillo protege más de 20.000 negativos. ¿20.000? Y Diego, por su parte, donó al Ayuntamiento de Don Benito un archivo de 40.000 fotografías. Madre mía, 40.000. Además, abrió un blog llamado Cachos de Vida para compartir ese legado. Y la ciudad se lo reconoció nombrándole hijo adoptivo en 2023, justo un año antes de su fallecimiento. Y profundizando en las fotos que Diego hizo concretamente en Fuente de Cantos, los documentos son tajantes en un aspecto. ¿En cuál? Él no buscaba la belleza fácil. No iba a hacer postales turísticas bonitas. No, no era su estilo. Él se definía así, y cito: «Soy un documentalista, no un artista. Mis fotos no son obras de arte. Son documentos gráficos de la sociedad, de la gente y de sus calles». Es una declaración de intenciones fascinante, que enlaza directamente con su frase sobre la guerra que mencionábamos antes, esa de que las guerras siempre se pierden. Pero espera, decir que no era artista me parece un poco injusto, ¿no crees? ¿Por qué lo dices? Porque cuando decides encuadrar una calle medio vacía o un edificio en ruinas en lugar de la flamante y nueva plaza del ayuntamiento, estás tomando una decisión editorial. Sí, hay una intención detrás. Estás haciendo arte a través de lo que decides que merece ser recordado. Es una excelente apreciación, estoy de acuerdo. Al rechazar la etiqueta de artista, Diego probablemente lo que rechazaba era la idea del artificio. Ah, el adornar las cosas. Exacto, de embellecer la realidad para agradar al público. Su trauma en la guerra le demostró que los grandes relatos heroicos a menudo ocultan realidades terribles. Totalmente. Por eso su compromiso era con la verdad sin adornos. Fotografiar ruinas, calles polvorientas o la simple normalidad cotidiana era su forma de honrar la dignidad de lo ordinario. Claro, no necesitaba que el mundo fuera bonito, necesitaba que fuera real. Eso es. Las fuentes definen su obra magistralmente como testimonios de un tiempo detenido, justo antes de la llegada del asfalto y el desarrollo urbano masivo. Y si lo pensamos bien, capturar esa, digamos, normalidad aburrida es lo que hoy nos resulta más valioso históricamente. Sin lugar a dudas. A menudo, cuando miramos al pasado, solo vemos los momentos excepcionales. Las bodas, las fiestas mayores, los domingos con la gente vestida de gala en un estudio posando. Todo muy preparado. Pero ver una calle un martes cualquiera por la tarde en el año 1965 tiene un poder crudo que destruye esa nostalgia romantizada. Nos muestra cómo era realmente pisar ese suelo, cómo se vivía de verdad. Y ahí reside la inmensa importancia histórica de unir a estos dos creadores en una misma exposición. Claro, el ecosistema completo. Estas imágenes son el ADN visual de una sociedad atravesando una metamorfosis total. Pensemos que en esas décadas España pasa de una dictadura de posguerra a la transición democrática. Un cambio radical. Y se produce un éxodo demográfico brutal, del campo a las ciudades. Sí. Gordillo, con la precisión de su cámara artesanal, capturó los rostros de quienes vivieron ese cambio. Retrató sus hitos vitales. A la gente. Eso es. Y Diego, con su pulso rebelde, capturó la textura de las paredes, la amplitud de las calles, el vacío inmenso que dejaban los que se iban. Juntos forman el rompecabezas completo de una era que por sí sola es inabarcable. Exacto. Se complementan a la perfección. Y esto nos lleva al cierre de nuestra inmersión profunda de hoy. Al repasar estas trayectorias, es imperativo reconocer el inmenso valor de las iniciativas del Ayuntamiento de Fuente de Cantos. Fundamental. Y también la dedicación casi obsesiva de la Fundación José Gordillo por mantener vivas esas placas de cristal. Y la generosidad absoluta del archivo de Diego Sánchez Cordero. Es que el esfuerzo titánico de conservar placas de cristal de 1944... Que se dice pronto. Sí, y rescatar miles de negativos guardados en cuartos oscuros a 40 grados es, hoy por hoy, la única barrera real contra la amnesia colectiva. Es un tributo espectacular a la resiliencia humana y a la artesanía.
además de plantearnos una pregunta ineludible sobre nuestra relación actual con los recuerdos. Fíjate. Totalmente. Al principio describíamos la sensación física casi abrumadora de sostener una de esas cajas Bafka llenas de pesadas placas de cristal. Sí, el peso del tiempo. Hemos visto cómo la materialidad misma del cristal o el acetato de los negativos, sudados en un laboratorio diminuto, exigían un cuidado físico constante. Y es ese cuidado físico el que ha permitido que sobrevivan décadas hasta llegar a las pantallas de la exposición en 2026. Y la ironía moderna de todo esto es que hoy en día tomamos miles de millones de fotos cada 24 horas. Una avalancha diaria. Disparamos sin pensar, sin encuadrar apenas, sin sentir el peso físico de la imagen, porque no pesa. Es todo automático. Y luego, abandonamos toda esa inmensa memoria visual en nubes digitales intangibles, en servidores lejanos que ni sabemos dónde están, o en teléfonos móviles que acaban rompiéndose o quedando totalmente obsoletos a los pocos años. Lo que nos obliga a mirar hacia el futuro con cierta inquietud. Sí, esto plantea una pregunta importante. Dentro de 50 años, digamos en el año 2076, Vale, ¿sobrevivirá nuestra memoria visual con la misma fuerza que la de este pequeño pueblo extremeño? es una gran duda. ¿Habrá alguien capaz de bucear en nuestros discos duros y contraseñas olvidados para encontrar nuestro propio tiempo detenido? ¿O fue precisamente la naturaleza pesada, frágil, engorrosa y puramente tangible de los cristales de Gordillo y los negativos de Diego lo que, de forma paradójica, los salvó de desaparecer para siempre? Es una reflexión profunda sobre lo que dejamos atrás y cómo decidimos guardarlo, para que cada persona que nos escuche se la lleve consigo hoy. Una pregunta para darle muchas vueltas. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.
Bienvenidos y bienvenidas a esta inmersión a fondo. Hoy tenemos entre manos unos documentos verdaderamente fascinantes. Hola, sí, estamos listas y con muchísimas ganas de empezar. Eso es. Vamos a analizar detalladamente los folletos y los paneles informativos de una exposición maravillosa llamada Encuentro con la historia, fuente de cantos en el siglo XX a través de la fotografía. Una muestra que es una auténtica joya visual, la verdad. Totalmente. Y la misión de nuestra exploración documental de hoy es clara. Queremos descubrir a fondo la vida, la inmensa obra y el legado de José Gordillo. Un fotógrafo excepcional, ¿eh? De los que ya no quedan. Exacto, un creador que logró capturar el alma y la memoria de muchísimas familias extremeñas. Así que, bueno, vale, vamos a desgranar esto porque la magnitud del archivo rescatado es para quedarse con la boca abierta. Desde luego que lo es. Estamos hablando de, a ver si lo digo bien, más de 20.000 negativos conservados. Madre mía, 20.000, se dice pronto. Es una salvajada. Y dentro de todo ese océano de material, hay unas cajas originales de una marca antigua llamada Bafka que esconden un tesoro muy específico. Los cristales de Fuente de Cantos. Eso es, 107 delicados negativos de cristal dedicados solo a esa localidad y fechados entre 1944 y 1952. Años durísimos de posguerra, además. Y claro, esto no es solo mirar fotos antiguas por nostalgia. ¡Qué va, qué va! Es que son un verdadero puente entre el pasado y el presente. O sea, una herramienta fundamental para lograr entender la sociedad rural española del siglo XX. Completamente de acuerdo. Pero antes de hablar de las miles de fotografías que tomó por toda la provincia y de imaginar a este hombre recorriendo los camunos, hay que entender el origen. Claro, el contexto. ¿De dónde sale este genio? Porque era un autodidacta puro. La gran pregunta que surge al leer las fuentes es ¿cómo consiguió su equipo y su técnica en una época de tanta escasez? Bueno, a ver, los datos biográficos esenciales nos dan la pista clave. Sabemos que Gordillo nació en Fuente del Maestre. En 1888, ¿verdad? Exacto. Y nació en el seno de una familia de artesanos. O sea que el trabajo manual lo llevaba en la sangre. Totalmente. Él se formó como ebanista y como pintor decorador. De hecho, fue a estudiar pintura a Badajoz y luego a Bellas Artes en Sevilla. ¡Guau! Tenía una formación artística seria entonces. Muy seria. Fíjate si era bueno que llegó a ser premiado en la Exposición Iberoamericana de 1929. ¡Qué pasada! Y claro, aquí es donde entra el detalle más sorprendente del texto que a mí personalmente me ha dejado fascinada. A ver, cuenta. Resulta que Gordillo aplicó todas esas habilidades de ebanista a su pasión por la fotografía. Y no se limitaba a fabricar el mobiliario bonito o el atrezo de su estudio fotográfico. Que ya de por sí tiene mérito. Exacto. Su estudio estaba en la calle Bullones número 5, pero es que la cosa va mucho más allá. Llegó a construir sus propias cámaras fotográficas. Es alucinante. Cámaras de madera hechas por él mismo. O sea, imaginemos esto por un momento. Es como el equivalente a los pioneros del movimiento maker actual, ¿sabes? Sí. O los ingenieros de garaje de Silicon Valley. Justo. Pero a principios del siglo XX. No iba a una tienda a comprar la tecnología de su época. Él la fabricaba con sus propias manos, usando madera y cristal, encajando cada pieza. Lo fascinante aquí es cómo esa profunda sensibilidad artística, todo lo que sabía de dibujo y pintura, se trasladó directamente a su maestría en la fotografía. Claro, tenía el ojo ya educado para la composición. Eso es. Al construirlo en la cámara, entendía el viaje de la luz de una forma brutal. Sabía jugar con los claroscuros, colocar a la persona en el encuadre perfecto. Imitando un poco a los pintores clásicos, supongo. Exactamente. Por eso no es de extrañar que, con esa calidad, se ganara a pulso el apodo por el que todos le conocían. Pepe el Retratista. Pepe el Retratista, qué maravilla de apodo, suena a institución en el pueblo. Totalmente. Pero, a ver, teniendo el equipo artesanal listo y el estudio tan bien montado, Gordillo se topa con un muro de realidad. ¿La situación económica? Claro. Eso es. Se dio cuenta de que no podía quedarse sentado esperando a que los clientes llamaran a su puerta en Fuente del Maestre, especialmente en los años de posguerra. Es que la gente no tenía ni para comer como para pagar un retrato de estudio. Exacto. Así que tomó una decisión drástica. Había que echarse a los caminos y llevar la fotografía directamente a la gente. Se convierte en un fotógrafo ambulante de manual. Y vaya ruta se montó.
Es que la expansión geográfica que inició en los años 40 es de locos. Mira, voy a leer la lista que mencionan las fuentes. A ver. Aceuchal, Bienvenida, Feria, Fuente de Cantos, Llerena, Los Santos, Santa Marta, Villalba, Villafranca y Zafra. Madre mía, medio mapa extremeño. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque yo me pongo a pensar en la logística extrema de esto y me entra angustia. Es que es para tenerla, ¿eh? Imagínate lo increíble, pero a la vez lo arriesgado, que debía ser viajar como fotógrafo ambulante por los caminos de tierra de la Extremadura de los años 40 y 50. Caminos que eran básicamente baches y polvo, claro. Exacto. Y transportando esas delicadas cajas Bafka llenas de negativos de cristal. O sea, cristales frágiles, pesados, para fotografiar a miles de personas a 40 grados a la sombra. Un mal golpe en el carro y perdías el trabajo de semanas. Totalmente. Pero ahí es donde se ve la necesidad y el valor de lo que hacía. Una labor ambulante que, por cierto, ya apoyaban sus hijos adultos. Antonio, Juan, Ascensión. Todos arrimaban el hombro. Claro, se convirtió en una empresa familiar de supervivencia. Eso es. Y si conectamos esto con el panorama general, el valor social de su trabajo cobra una dimensión enorme. ¿En qué sentido exactamente? Pues que Gordillo terminaba estando presente en todos los momentos verdaderamente trascendentes de las comunidades. Bodas, bautizos y esas cosas, ¿no? Sí, comuniones, fiestas, pero también estaba ahí cuando una familia simplemente quería congelar un instante de sus vidas. En una época donde todo era tan efímero. Exacto. Piensa que para muchísimas familias humildes, posar delante del objetivo de Pepe el retratista suponía tener la única, o sea, literalmente la única prueba visual de su existencia. Wow. La única prueba de su unión familiar en unos años marcados por la escasez, las enfermedades y la migración. Qué responsabilidad más grande llevar toda esa memoria en unas cajas de madera. Todo ese esfuerzo de años capturando instantes en esos frágiles cristales. Es un milagro que no se perdiera todo. Exacto, podría haberse hundido en el olvido, como pasa tantas veces. Pero afortunadamente, las fuentes nos revelan una historia de rescate fascinante, que llega hasta hoy. Una historia de mujeres salvando la memoria, además. Así es. Resulta que las 3 hijas de Gordillo crearon una fundación oficial en 2015 para gestionar toda su obra. ¡Qué maravilla! Y hoy en día ese trabajo lo continúan sus nietas. Son las directoras y guardianas de la fundación. Tienen un mérito enorme. Y además se han rodeado de los mejores para el proceso de conservación. Cierto, el detalle técnico que dan sobre la restauración de los negativos de cristal de Fuente de Cantos es increíble. Han sido digitalizados por Luís Pavão. Un conservador portugués con muchísimo prestigio internacional. Exacto. Y todo gracias al apoyo del ayuntamiento. Porque claro, estabilizar químicamente y limpiar cristales de hace 80 años sin borrar la imagen debe ser cirugía de altísima precisión. Completamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente que visita la exposición hoy? Esa es la pregunta clave. Porque no han montado la exposición para que sea una simple exhibición pasiva donde vas, miras las fotos, dices qué bonitas y te vas a casa. Claro, no tendría tanto sentido. Para nada. El verdadero propósito es establecer lo que la Fundación llama un segundo diálogo. Me encanta ese concepto. Un diálogo entre las fotos y los visitantes. Eso es. Al haber miles de rostros anónimos en esos cristales, la Fundación está apelando a la ciudadanía para que active su propia memoria y su imaginación. O sea, pedir ayuda al pueblo para ponerles nombre. Exactamente. Solo la comunidad local puede identificar a los retratados. Es la única forma de devolver esas instantáneas a sus descendientes. Es un trabajo de pura genealogía comunitaria. A mí me recuerda, a ver cómo lo explico, es como un etiquetado masivo, como el que hacemos en las redes sociales. Sí, totalmente. Pero analógico. Y en la vida real. Es una especie de investigación colectiva, donde los propios vecinos se convierten en los detectives de su historia familiar. Imagínate la emoción de alguien mayor reconociendo a su madre de joven o a un tío abuelo. Tiene que ser súper conmovedor. Muchísimo. Y desde el punto de vista académico es un hito. Covadonga Casimiro, que es la documentalista que explicó este inmenso esfuerzo de catalogación, lo dejaba muy claro. ¿Qué decías sobre el proceso? Que es una experiencia totalmente pionera. Normalmente la foto antigua ilustra un texto. Aquí no. Aquí se usa la fotografía como la fuente vital principal para investigar la historia contemporánea. Partir de la imagen para reconstruir la vida del pueblo. Es un enfoque brillante. Así es.
Y bueno, haciendo un rápido repaso de todo lo que hemos visto en esta inmersión sobre la figura de José Gordillo, A ver, resúmenos. nos encontramos con un hombre fascinante, el artesano que construía sus propias cámaras de madera, el artista ambulante que guardó, literalmente, los recuerdos de toda una región en delicadas cajas de cristal. Poniendo en riesgo su trabajo en cada bache del camino. Exacto. Y finalmente, ese inmenso legado vivo que hoy sus nietas y toda la comunidad luchan por mantener e identificar. Es una historia redonda de resistencia frente al olvido. Y fíjate, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, me gustaría plantear una reflexión profunda para quien nos escucha. Adelante. Es fácil pensar en nuestra relación actual con las fotos. Hoy en día tomamos miles de fotografías digitales al año con nuestros teléfonos, ¿verdad? Muchísimas. Hacemos fotos a cualquier cosa. Exacto. Y la inmensa mayoría son imágenes que se pierden en discos duros o se quedan flotando en la nube y nunca más las volvemos a mirar. Es verdad. Acumulamos por acumular. Pues imaginemos por un momento que en el futuro lejano alguien encontrara nuestros caóticos archivos digitales, al igual que se han encontrado las preciosas cajas de negativos Bafka de Gordillo. ¡Qué analogía más potente! Cabe preguntarse, ¿habría en ese futuro una comunidad entera dispuesta a reunirse físicamente en una sala, con paciencia y dedicación, solo para identificar nuestros rostros y celebrar nuestra memoria? Da muchísimo que pensar. Es casi escalofriante. ¿Verdad? O quizá la brutal sobreabundancia de imágenes actuales ha hecho que el retrato pierda esa magia, esa trascendencia casi sagrada que Pepe el retratista lograba capturar en un solo trozo de cristal. Es posible que hayamos perdido esa pausa, ese valor de la imagen única. Completamente. Creo que es un pensamiento perfecto para llevarnos de esta charla. Y con él nos despedimos por hoy, no sin antes invitar a todo el mundo a seguir explorando nuestra historia a través de las imágenes. Ha sido un placer acompañarte en este análisis. Nos vamos fascinadas con la figura de Gordillo. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto en nuestra próxima inmersión documental.